Hay un libro escrito hace más de 2500 años. Un libro que no fue escrito por analistas geopolíticos, no fue producido por agencias de inteligencia, no fue financiado por ningún gobierno. Un libro que describe, con detalles que erizan la piel, el colapso de una nación poderosa, arrogante, con ejércitos temibles, con ambiciones de dominar el mundo entero. Un libro que habla de sed, de hambre, de revueltas populares en las calles, de un imperio que se pudre por dentro antes de ser destruido por fuera, de líderes que se enriquecen mientras el pueblo sufre, de una nación que levanta la voz contra Dios y contra los pueblos a su alrededor, y que un día despierta y descubre que el suelo debajo de sus pies era arena. Este libro no es un informe de la CIA, no es un análisis geopolítico del siglo XXI, no es un artículo de periódico. Este libro tiene más de 2 milenios de antigüedad. Y el país que describe con una precisión que desafía cualquier explicación racional es Irán. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver aquí no es teoría de la conspiración, no es sensacionalismo, son hechos verificables, datos reales, imágenes satelitales, informes militares, conectados a profecías escritas siglos antes de Cristo. Y cuando juntes todo esto, vas a entender por qué el colapso de Irán no es una sorpresa para quien lee la Biblia, es una confirmación. Vamos a empezar por el presente, por lo que está ocurriendo ahora mismo, en este momento, mientras ves este video. Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Una metrópoli de 15 millones de personas. Una ciudad que alberga el corazón político, militar y religioso de un régimen que durante décadas amenazó a Israel con la aniquilación, que financió grupos armados en 4 países diferentes, que desafió a las mayores potencias del mundo con su programa nuclear, que se jactó de tener misiles hipersónicos capaces de alcanzar cualquier punto del Medio Oriente en minutos. Por fuera, un castillo con muros altos, torres imponentes, guardias armados hasta los dientes. Por dentro, una ciudad con grifos secos. Los embalses que abastecen a Teherán han caído a niveles por debajo del 6% de la capacidad total. 6%. Para que entiendas lo que eso significa en términos técnicos, en hidrología, cualquier embalse por debajo del 10% de capacidad se clasifica como volumen muerto. Esto quiere decir que el agua que aún existe a ese nivel está completamente mezclada con sedimentos, lodo, minerales y sal. No es simplemente escasa. Es técnicamente inutilizable sin un proceso de purificación extremadamente caro y complejo, que Irán no tiene capacidad de realizar a escala suficiente. De los grifos no sale agua. Sale aire. Sale el sonido seco del metal vacío. Sale el sonido de la desesperación de 15 millones de personas. Y en las calles de esa ciudad que quiere ser potencia nuclear, millones de iraníes están en las filas. No están haciendo fila por pan gratuito. No están haciendo fila para votar. Se están empujando, peleando, desesperados, sosteniendo bidones de plástico, intentando conseguir algunos litros de agua para llevar a casa. Para los hijos, para los ancianos, para sobrevivir un día más. Este es el Irán de 2026. Esta es la realidad que los misiles y las centrifugadoras de uranio no pueden ocultar. Ahora, o antes de hablar de la Biblia, necesitamos entender cómo se llegó hasta aquí. Porque este colapso no fue obra del azar. No fue una tragedia natural inevitable. Fue construido ladrillo por ladrillo, presa por presa, contrato por contrato, a lo largo de décadas de corrupción y arrogancia. La palabra que los periódicos usan para describir la situación de Irán es sequía. Pero esa palabra es insuficiente. La sequía es un fenómeno meteorológico temporal. Pasa cuando vuelve la lluvia. Lo que está viviendo Irán tiene un nombre diferente. Los especialistas lo llaman quiebra hídrica estructural, un colapso permanente e irreversible
del sistema de agua del país. Los números son brutales. Irán extrae aproximadamente 63.000 millones de metros cúbicos de agua subterránea al año. Pero la naturaleza, con toda la lluvia y nieve que cae en esa región, y solo puede renovar 45.000 millones de metros cúbicos. Esto significa que cada año Irán le roba 18.000 millones de metros cúbicos al futuro. Cada año durante décadas. Los acuíferos subterráneos que tardaron miles de años en formarse, acumulando agua gota a gota a lo largo de eras geológicas, fueron drenados en 40 años de mala gestión. Es como una familia que gasta más de lo que gana cada mes, cada año, durante décadas. Un día llega la cuenta, y cuando llega no hay forma de pagarla. Para Irán, ese día llegó. ¿Y quién es el responsable de esto? ¿Quién firmó los contratos? ¿Quién construyó las presas equivocadas en los lugares equivocados? ¿Quién ignoró todas las advertencias de los científicos e ingenieros? La respuesta te va a sorprender. El principal culpable no es el clima, no es Israel, no son las sanciones estadounidenses. El principal culpable tiene nombre y dirección. Es el CGRI, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El mismo grupo que se presenta al mundo como el protector de Irán, el guardián de la revolución, el escudo del pueblo iraní. En los últimos 30 años, el CGRI, a través de su división de ingeniería llamada Qatam al-Anbiya, construyó más de 600 presas en Irán. 600 presas. Un número impresionante. Pero la gran mayoría de esas presas fueron construidas sin estudios serios de impacto ambiental, con informes fraudulentos, con el único objetivo real de generar contratos millonarios para las empresas controladas por los propios generales revolucionarios. El dinero del pueblo iraní, que debería haberse usado para gestionar los recursos hídricos del país de forma sostenible, no fue desviado al bolsillo de la élite militar y religiosa del régimen. Y el resultado de ese saqueo fue el envenenamiento sistemático de la propia tierra que juraron proteger. El ejemplo más impactante y trágico es la presa de Gotband, construida sobre el río Karun, el río más grande de Irán. Esa presa fue levantada sobre una formación geológica llamada Gaksaran, una cúpula gigantesca de sal. Todos los ingenieros advirtieron, todos los geólogos gritaron que era imposible construir allí. El CGRI los ignoró a todos y construyó de todas formas. Cuando la presa comenzó a acumular agua, la sal del fondo empezó a disolverse. La salinidad del agua en el embalse superó la salinidad del propio agua del mar. Cientos de miles de hectáreas de tierra fértil alrededor fueron destruidas para siempre, regadas con agua más salada que el océano. De millones de palmeras datileras, que alimentaban familias desde hacía generaciones, murieron. Comunidades enteras perdieron su sustento. Un proyecto que costó miles de millones de dólares no almacenó agua. Creó un desierto de sal. Los propios especialistas iraníes lo califican de suicidio nacional. El guardián que debía proteger el país estaba en realidad envenenando su propia tierra con concreto y sal, destruyendo por dentro lo que afirmaba defender por fuera. Ahora abre la Biblia. Porque lo que acabo de describir no es ninguna novedad para quien conoce las profecías bíblicas. El patrón de un imperio que se autodestruye, que usa los recursos de la nación para enriquecer a los poderosos, mientras el pueblo sufre, que desafía a Dios con soberbia y termina destruido de adentro hacia afuera. Ese patrón está documentado en las Escrituras con una precisión que desafía cualquier coincidencia. Vamos al libro de Jeremías. Capítulo 51. Este capítulo está enteramente dedicado a la profecía sobre la caída de Babilonia, el gran imperio que dominaba el Medio Oriente en aquella época, cuyo territorio central corresponde exactamente a lo que hoy es Irán e Irak. Jeremías escribe bajo inspiración divina,
siglos antes de que nadie pudiera imaginar lo que ocurriría. En el versículo 36, Dios habla directamente: «Yo defenderé tu causa y tomaré venganza por ti. Secaré su mar y haré que su manantial se agote». Léelo otra vez. Secaré su mar, haré que su manantial se agote. Esto no es una metáfora vaga. Es una descripción geográfica y estratégica precisa. Los embalses secándose, los manantiales desapareciendo, el agua esfumándose. Escrito en el año 600 a.C., siendo filmado por satélites en 2026. Pero el capítulo 51 de Jeremías no termina ahí. En el versículo 30 escribe: «Los guerreros de Babilonia dejaron de pelear, se quedaron en sus fortalezas. Su fuerza se agotó, se volvieron como mujeres». Los guerreros que dejan de luchar, la fuerza que se agota, la fortaleza que ya no aguanta. Soldados iraníes en el frente recibiendo 20 balas cada uno porque las líneas de abastecimiento colapsaron. Un ejército de 500.000 de hombres, paralizado no por bombas enemigas, sino por la falta del recurso más básico de la vida. Su fuerza se agotó. Escrito hace 2600 años. Ocurriendo ahora. Pero Jeremías no es el único profeta que habla de esto. Vamos a Isaías. En el capítulo 19 de Isaías, el profeta describe el juicio de una gran nación del oriente, y escribe en los versículos 5 al 8: «Las aguas del mar se secarán, y el río quedará seco y estéril. Los canales exhalarán mal olor, menguarán y se secarán. El junco y la caña se marchitarán. Las praderas junto al Nilo, junto a la orilla del Nilo, y toda la sementera del Nilo se secarán, serán llevadas por el viento y no existirán más. Agua que se seca, canales que huelen mal y desaparecen, cosechas destruidas, tierra que se convierte en polvo llevado por el viento». Ahora piensa en el lago Urmia, uno de los mayores lagos salinos del mundo, ubicado en el noroeste de Irán. En pocas décadas, ese lago perdió más del 90% de su volumen. Lo que era agua se convirtió en sal. Lo que era vida se convirtió en desierto. Y ahora, con cada ráfaga de viento, miles de millones de toneladas de partículas de sal tóxica son arrastradas por el aire, o ni entran en los pulmones de millones de iraníes en las ciudades cercanas. Las tasas de enfermedades respiratorias se dispararon. El cáncer de pulmón aumentó de forma dramática. Personas condenadas a vivir en una cámara de gas invisible, esparcida por el propio viento de su tierra. El junco y la caña se marchitarán. La sementera será llevada por el viento y no existirá más. Isaías lo escribió, y nosotros lo estamos viendo. Ahora vamos al profeta Ezequiel, y aquí llegamos al pasaje bíblico más debatido por los estudiosos de la profecía en todo el mundo cuando el tema es el Irán moderno. En el capítulo 38 de Ezequiel, Dios le habla a Ezequiel sobre una gran coalición de naciones que en los últimos tiempos se levantará contra Israel. Entre las naciones mencionadas está Persia, que es el nombre histórico de Irán. El texto es explícito, que Persia está listada entre los aliados de Gog, el gran líder de esa coalición, que marcha con un ejército poderoso, con caballería, con escudos, con espadas, con un poder militar impresionante. ¿Y qué le ocurre a esa coalición? Ezequiel 38, versículos 19 al 22. «En mi celo, en el fuego de mi ira hablo. En aquel día habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia. Los montes serán derribados, los riscos caerán, y todos los muros caerán a tierra. Llamaré contra él la espada en todos mis montes. La espada de cada uno será contra su hermano. Lo castigaré con pestilencia y con sangre. Haré llover sobre él, sobre sus tropas
y sobre los muchos pueblos que están con él, lluvia impetuosa, piedras de granizo, fuego y azufre. Fíjate en el detalle más perturbador de ese texto. La espada de cada uno será contra su hermano. La destrucción no viene solo de afuera, viene de adentro. La coalición se autodestruye. Los aliados se pelean entre sí. El ejército implota antes de ser derrotado por el enemigo externo. ¿No es exactamente eso lo que estamos viendo en Irán? Un régimen que está siendo destruido no por los F-35 israelíes, no por los portaaviones estadounidenses, sino por su propia incompetencia, por su propia corrupción, por la revuelta de su propio pueblo, por la sed y el hambre que ellos mismos crearon. La espada de cada uno será contra su hermano. Pero vayamos más profundo, porque hay un detalle en las profecías bíblicas sobre Persia y Babilonia que pocos comentaristas mencionan, y que es quizás el más impresionante de todos. En el libro de Daniel, capítulo 5, tenemos la famosa historia del banquete del rey Belsasar. El rey de Babilonia está en un banquete grandioso, rodeado de 1000 nobles, bebiendo vino en copas de oro robadas del templo de Jerusalén, alabando dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Y de repente, en medio de la fiesta, aparece una mano sobrenatural que escribe en la pared 3 palabras: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Daniel es llamado para interpretar, y la interpretación es devastadora. Mene, Dios contó los días de tu reino y le puso fin. Tekel, fuiste pesado en la balanza y hallado falto. Ufarsin, tu reino fue dividido y dado a medos y persas. Esa misma noche, el rey fue muerto, y el imperio fue conquistado. Ahora fíjate en el contexto histórico de ese momento. Babilonia estaba en un banquete de arrogancia, mientras el enemigo ya estaba a las puertas. Los líderes bebían y festejaban, mientras el pueblo ya sentía el peso de la derrota. El rey estaba en el palacio, mientras los ejércitos fallaban en las fronteras. Sustituye a Belsasar por los ayatolás de Teherán. Sustituye las copas de oro por los contratos millonarios de las presas de sal. Sustituye los dioses de oro y plata por el programa nuclear que enriqueció uranio, pero no pudo llenar el vaso de su pueblo. La escena es la misma, el juicio es el mismo, las palabras en la pared son las mismas. Fuiste pesado en la balanza y hallado falto. Ahora entendamos qué ocurre militarmente cuando un ejército pierde el acceso al agua, porque esto es fundamental para comprender por qué Irán no puede ganar una guerra prolongada. Un soldado moderno, equipado con 30 a 40 kilos de equipo, operando bajo el calor extremo del Medio Oriente, donde las temperaturas llegan a 50 grados en verano, necesita entre 15 y 20 litros de agua al día, solo para sobrevivir, para hidratarse adecuadamente, para cocinar la comida mínima, para mantener la higiene básica que evita enfermedades infecciosas que pueden diezmar un batallón entero en días. Irán tiene 190.000 miembros en la Guardia Revolucionaria y 350.000 en el ejército regular. Más de 500.000 de soldados. En tiempo de guerra, la necesidad diaria de agua de todas esas fuerzas llega fácilmente a 10 millones de litros por día. 10 millones de litros, cada día, sin interrupción. En tiempos de paz, esa agua viene de los pozos en los cuarteles, de la red de abastecimiento urbano, de los embalses locales. Pero en tiempo de guerra, todo eso cambia. Cuando las redes eléctricas son atacadas por misiles o ciberataques, las bombas se detienen. Cuando las bombas se detienen, los pozos se secan. Cuando los pozos se secan, las plantas de tratamiento colapsan. Y cuando las plantas de tratamiento paran, el agua que aún existe se vuelve inutilizable. La única solución logística que queda es el transporte en camiones cisterna. Miles de camiones cisterna que tienen que recorrer cientos de kilómetros por carreteras expuestas,
cargados con el recurso más estratégico del campo de batalla, lentos, pesados, visibles en cualquier radar, vulnerables a cualquier dron de alcance medio. Un camión cisterna es el blanco más fácil, o más lento y más estratégico que existe en un campo de batalla moderno. La destrucción de un solo convoy de camiones cisterna puede dejar a un batallón entero completamente inmovilizado en menos de 24 horas. No por falta de balas, por falta de agua. Y el cuerpo humano no negocia. No hay diplomacia con la biología. Pasadas 24 horas sin agua, la capacidad cognitiva empieza a caer. Pasadas 48 horas, el rendimiento físico colapsa. Pasadas 72 horas, los riñones entran en falla, las funciones cerebrales se deterioran de forma irreversible y el ser humano pierde toda capacidad de combate. El soldado más fanático del mundo, el más adoctrinado, el más motivado, el más dispuesto a morir por su régimen, no aguanta 3 días sin agua. La fe no hidrata. La ideología no reemplaza el líquido en los riñones. No son los F-35 de Israel los que quitan el sueño a los generales en Teherán. No son los portaaviones estadounidenses posicionados en el Golfo Pérsico. Lo que realmente les aterra es el grifo seco. Es el sonido del aire saliendo donde debería salir agua. Y mientras el ejército lidia con ese colapso logístico en las fronteras, ¿qué ocurre en las ciudades? La población civil ya está al límite. Ya explotó antes. En la provincia de Juzestán, una de las regiones más ricas en petróleo de Irán, pero una de las más pobres en agua, las revueltas ya llegaron al punto de que agricultores bloquearon camiones cisterna en las carreteras, atacaron oleoductos, incendiaron edificios gubernamentales locales. Personas que simplemente ya no tienen nada que perder. Eso fue un ensayo, un tráiler de 5 minutos del largometraje completo que está por venir. Ahora multiplica ese escenario por 10 ciudades, por 20, por todas las grandes metrópolis de Irán simultáneamente. ¿Qué hace el CGRI? Divide sus fuerzas, manda tropas a las fronteras y al mismo tiempo intenta controlar la revuelta interna de decenas de millones de civiles con sed, con hambre, con una rabia acumulada de décadas. Eso es militarmente imposible. Ningún ejército del mundo puede combatir una amenaza externa y una insurgencia interna de escala nacional al mismo tiempo, con los mismos recursos, sin entrar en colapso. La división de las fuerzas de seguridad es la pesadilla estratégica que cualquier general teme por encima de todo. Y el régimen iraní está viviendo exactamente esa pesadilla, en cámara lenta, acelerándose cada semana. El 3 de diciembre de 2025, el ministro de Energía de Irán apareció ante las cámaras del mundo entero y pronunció una frase que quedará en la historia como uno de los momentos más humillantes de cualquier potencia regional en las últimas décadas. Dijo: «Vamos a obtener agua de los países vecinos». Piensa en el peso de esa frase. Una nación que enriquece uranio al 60% de pureza, que amenazó a Israel con destrucción total, que financia a Hezbolá en el Líbano, a Hamás en Gaza, a los hutíes en Yemen, a las milicias chiitas en Irak, que se presenta ante el mundo islámico como el gran guardián de la resistencia contra Occidente. Esa nación fue de rodillas a pedir agua. Y no fue a pedir agua a un aliado poderoso. No fue a pedir agua a Rusia o a China. Irán fue a negociar agua con el Afganistán controlado por los talibanes, con el régimen talibán, o con el grupo que el propio Irán históricamente despreció, con quienes casi entró en guerra en los años 90, con quienes tiene disputas territoriales y religiosas centenarias. El gran protector del Islam fue de rodillas ante los propios talibanes para conseguir el recurso más básico de la supervivencia humana. La Biblia tiene un nombre para ese tipo de caída. En Proverbios 16, versículo 18, está escrito: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu».
Irán enriqueció uranio, pero no pudo llenar el vaso de su propio pueblo. Hay un aspecto de esta crisis que casi nadie está discutiendo y que puede ser el más catastrófico de todos a largo plazo: el colapso ecológico permanente del territorio iraní. El lago Urmia, que fue el mayor lago de agua salada del Medio Oriente y un ecosistema con miles de años de historia, perdió más del 90% de su volumen en pocas décadas. Lo que quedó es una inmensa planicie de sal tóxica, cristalizada, seca, expuesta al viento. Cada tormenta de viento levanta miles de millones de toneladas de esas partículas de sal y las arrastra por cientos de kilómetros, hacia el interior de las casas, hacia el interior de los pulmones, hacia el interior de los hospitales ya saturados. Las tasas de cáncer de pulmón en la región alrededor del antiguo lago Urmia aumentaron de forma dramática. Las enfermedades respiratorias crónicas se dispararon entre niños y ancianos. Poblaciones enteras viven en una cámara de gas invisible, esparcida por el viento de la propia tierra que habitan. Y eso no va a mejorar. Aunque mañana empezara a llover torrencialmente en todo Irán, pues los acuíferos subterráneos devastados tardarían décadas o siglos en recuperarse. La tierra salinizada alrededor de las presas mal construidas no volverá a ser fértil en ninguna escala de tiempo relevante para las generaciones vivas hoy. Este no es un problema que resuelve un nuevo gobierno. No es una crisis que resuelve un acuerdo nuclear. No es una tragedia que resuelve con sanciones o sin sanciones. Es un colapso ecológico irreversible, construido ladrillo por ladrillo, presa por la codicia y la incompetencia del régimen que prometió proteger al pueblo. Y aquí llegamos al punto más profundo de todo este análisis, el punto que va más allá de la geopolítica, más allá de la estrategia militar, más allá de la hidrología. La Biblia no solo predijo el colapso de naciones específicas, la Biblia estableció un principio que se repite a lo largo de toda la historia humana. Un principio que funciona como una ley de la física, implacable y universal. Las naciones que oprimen a su pueblo colapsan por dentro antes de ser derrotadas por fuera. Los imperios que usan el poder para enriquecer a unos pocos, a costa de los muchos, terminan destruidos por el propio pueblo al que debían servir. Los líderes que se colocan por encima de la ley de Dios y por encima del bienestar humano construyen su propio fin con sus propias manos. Babilonia cayó, la Persia imperial cayó, Roma cayó, la Unión Soviética cayó. Todos los imperios que parecían eternos, invencibles, inamovibles, cayeron. Y en todos los casos, cuando estudias la historia de cerca, el colapso comenzó desde adentro. Comenzó con la corrupción de la élite, ni con el empobrecimiento del pueblo, con la pérdida de legitimidad del gobierno, con la incapacidad de garantizar lo básico para la población. En el caso de Irán, lo básico es literalmente agua. En Amós capítulo 8, versículo 11, el profeta escribe: «He aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor». Un pueblo que rechaza la palabra de Dios termina con hambre y sed literales. Un régimen que coloca su ideología por encima de la verdad termina sin agua en los grifos. Un gobierno que promete paraíso y entrega desierto cosecha la revuelta del pueblo que prometió salvar. Eso no es teología abstracta, es historia aplicada. Y se está repitiendo ante nuestros ojos. Los informes del Instituto de Estudios de Guerra revelan algo que está siendo discutido en secreto por los funcionarios del régimen: la posibilidad de evacuación de partes de Teherán. Evacuación de una ciudad de 15 millones de personas por falta de agua. ¿A dónde llevas a 15 millones de personas? Isfahán está en colapso hídrico. Yazd está luchando por sobrevivir. Kermán se está secando. Mashhad está racionando. No existe un destino seguro dentro de Irán.
El país entero se está secando al mismo tiempo. Es como un barco que se hunde y no tiene suficientes botes salvavidas. Y los que existen ya están agujereados. Esa es la escala de lo que está ocurriendo. No es una crisis regional. No es un problema de una ciudad. Es el colapso sistémico de una nación entera. En las calles de Teherán, en una capital que tiene misiles balísticos apuntando hacia Tel Aviv, los niños tienen sed. Filas de horas para conseguir un bidón de agua. Una mafia del agua surgió en los barrios más pobres, controlando la distribución, vendiendo en el mercado negro lo que debería ser un derecho básico de todo ser humano. Los 10.000 millones de toneladas de sal tóxica que quedaron de lo que fue el lago Urmia llenan los pulmones de millones de personas como un tsunami invisible con cada ráfaga de viento. Las enfermedades respiratorias y el cáncer se dispararon. Personas condenadas a vivir en una cámara de gas natural, esparcida por el viento de su propia tierra. Las sanciones sacudieron la economía. Los ciberataques dañaron la infraestructura, pero es la sed, esa cosa simple, primaria, biológica e irreductible, de la que está llevando al Estado iraní al colapso. Los ayatolás de Teherán no pueden traer de vuelta el agua con oraciones ni con discursos antiamericanos, porque un Estado que se ve obligado a importar agua ya ha empezado a entregar su soberanía, gota a gota, litro a litro. Los libros de historia están llenos de ejércitos que murieron de sed, de imperios destruidos por la sequía, de civilizaciones enteras que desaparecieron porque no supieron cuidar el recurso más precioso que tenían. Irán está escribiendo el próximo capítulo de esa historia. Hace 2600 años, el profeta Jeremías se puso de pie ante el pueblo, con el corazón destrozado, y habló sobre la caída de Babilonia, el gran imperio de su tiempo, el que parecía eterno e invencible. Dijo que esa nación sería destruida, no solo por ejércitos, no solo por guerras, sino por dentro, por sed, por hambre, por la revuelta de su propio pueblo, por un juicio que venía de arriba y que ninguna fuerza militar podría detener. Nadie le creyó en aquel entonces. La historia le dio la razón a Jeremías. Hoy, mientras los satélites muestran los embalses de Teherán convertidos en polvo y cenizas, mientras soldados iraníes en el frente reciben 20 balas y ningún vaso de agua, mientras el régimen que amenazó al mundo fue de rodillas a pedir agua a los talibanes, mientras niños iraníes hacen fila con bidones de plástico en una capital que tiene programa nuclear. Es imposible no abrir la Biblia y sentir esa sensación que recorre la espalda, la sensación de que esto ya estaba escrito, la sensación de que las palabras en la pared todavía están ahí, visibles para quien tiene ojos para ver. Mene. Los días fueron contados. Uotekel fue pesado en la balanza y hallado falto. Ufarsin, el fin está llegando. El colapso de Irán no es una sorpresa para quien lee la Biblia. Es una confirmación. Es una página más de una historia que comenzó hace milenios y que está llegando a su capítulo final. La pregunta no es si Irán va a colapsar. La pregunta es qué viene después. Y esa es una conversación que tendremos muy pronto aquí en el canal. Si este video te hizo pensar, si conectó puntos que nunca antes habías conectado, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like para ayudar al canal a llegar a más personas. Suscríbete y activa la campanita, porque todavía hay mucho que el mundo no está contando, pero nosotros sí lo contamos. Hasta la próxima.